¿Qué tal si todo lo que hemos asumido sobre el afecto fuera una falsedad? No, esta no es una línea sacada de una cinta romántica. Es, de hecho, lo que Baruch Spinoza, un pensador del siglo XVII, sugirió con su perspectiva directa y lógica de lo que experimentamos hoy. El afecto es un ideal, una sensación sublime, un anhelo compartido por muchos. Pero para Spinoza, el afecto era simplemente un reflejo de nuestra propia necesidad, un apremio inevitable, no un acto valeroso de libertad. Inquietante, quizás, revelador, sin duda. Imagínalo. Vivimos embelesados con el afecto genuino, con encontrar a esa persona. Creemos que el afecto es un enigma mágico que surge espontáneamente, pero Spinoza lo desmitifica sin contemplaciones. Para él, el afecto es sencillo. Nos sentimos atraídos hacia lo que nos favorece, lo que nos robustece, lo que nos proporciona dicha. Romántico, no mucho. Realista, más de lo que querrías reconocer. Antes de explorar su perspectiva, es crucial conocer al individuo que la concibió. Baruch Spinoza fue un pensador singular, objeto de destierro, incomprensión y temor. ¿La razón? Su pensamiento desafiaba los pilares de su época. No concebía una divinidad personal. Rechazaba los dogmas. De forma aún más provocadora, sostenía que la totalidad de la existencia se regía por principios lógicos, incluyendo el sentimiento amoroso. ¿Qué implica exactamente considerar el amor como parte de un sistema lógico? Imagina desentrañar cada emoción hasta revelar su mecanismo fundamental. Spinoza no pretendía aniquilar el amor, sino comprenderlo a fondo. Para él, cada sentimiento, incluso el más elevado, poseía una causa y una explicación racional. ¿No resulta, de alguna manera, inquietante? Pensar que lo que experimentamos hacia alguien no es más que una respuesta lógica, casi predecible, a lo que esa persona significa para nosotros. Si alguna vez te has preguntado por qué nos sentimos atraídos por ciertas personas y no por otras, Spinoza tenía una explicación, y no tiene relación alguna con el destino o la magia. Para él, buscamos aquello que potencia nuestra capacidad de existir, que nos hace sentir más fuertes, más plenos. El amor, entonces, no es una decisión, sino una consecuencia inevitable de quienes somos y que necesitamos. Si esto te parece algo gélido, prepárate, porque apenas hemos comenzado. En la actualidad, enaltecemos el afecto como el acto supremo de independencia. Escogemos a quién querer, pero Spinoza refutaría tal noción. Para él, nuestras decisiones no son tan libres como suponemos. Cada proceder, cada anhelo, está determinado por nuestra esencia y nuestro entorno. Por lo tanto, si te prendes de alguien, no es porque lo decidas, sino porque esa persona se acopla casi a la perfección a las carencias que ya albergas. La filosofía de Spinoza resulta perturbadora porque nos despoja de quimeras. Y en lo que respecta al afecto, ¿quién desea perder las quimeras? Sin embargo, quizás comprender su perspectiva no solo nos revela verdades incómodas, sino también una nueva forma de valorar lo que experimentamos. Si el afecto no es un enigma, sino una expresión de nuestra propia naturaleza, ¿no se torna aún más cautivador? Además, considera esto: si el afecto no depende de voluntades ajenas o designios del destino, ¿qué implica eso para nuestros vínculos? ¿Nos libera de expectativas irreales o nos sumerge en un pesimismo insoportable? Esta es la paradoja que Spinoza nos obliga a encarar. Un afecto inevitablemente ligado a nuestra esencia, pero también profundamente humano en su búsqueda de plenitud. Así pues, ¿qué es el afecto en realidad? ¿Es un sentimiento excelso que nos eleva por encima de nuestra naturaleza? ¿O es una necesidad disfrazada, un ardid de nuestra mente para asegurar nuestra supervivencia? Spinoza tenía una respuesta clara, y no te agradará. En este video exploraremos cómo este pensador concebía el afecto, cómo su vida influyó en su pensamiento, lo más crucial, cómo su visión desafiaba todo lo que asumimos hoy. Prepárate para poner en duda no solo tus relaciones, sino también tus propias emociones, porque una vez que comprendas lo que Spinoza pensaba del afecto,
es posible que nunca vuelvas a percibirlo de la misma manera. Para comprender la manera en que Spinoza desarrolló su innovadora perspectiva sobre el afecto, es esencial examinar primero su existencia. Baruch Spinoza nació en Ámsterdam en 1632, en el seno de una comunidad judía sefardí, pero su vida tomó un camino inesperado. Desde su juventud, cuestionó todo: la fe, el poder, las costumbres. No por simple oposición, sino por un anhelo incansable de la verdad. Su biografía no es la común de un pensador aislado en su estudio, ajeno a la realidad. Spinoza experimentó personalmente el precio de pensar de manera diferente. Fue expulsado de su comunidad a los 23 años. Imagina ser rechazado no solo por tu familia, sino por todo tu entorno. La razón: sus ideas eran consideradas peligrosas, casi blasfemas. No creía en un Dios individual que influyera en la vida humana, sino en una divinidad que se fusionaba con la propia naturaleza. Para él, Dios no era un ente, sino el equilibrio perfecto del cosmos. Aquí se revela la primera clave de su concepción del afecto. Si todo en el cosmos se rige por normas constantes, ¿por qué el amor sería diferente? Spinoza consideraba el orbe como un orden perfecto donde cada suceso tiene una causa. No hay cabida para la casualidad ni para los prodigios, y esto abarca a nuestras pasiones. Lo que experimentamos no es un enigma indescifrable, sino una respuesta lógica a nuestro entorno. Pero su existencia no se limitó a la teoría. Se dedicaba a pulir cristales para subsistir, una labor minuciosa, casi alegórica de su pensamiento. Cada cristal que fabricaba proporcionaba una perspectiva más nítida del entorno, de igual manera que sus ideas buscaban claridad en medio del desconcierto. Este trasfondo es esencial. No se expresaba desde una posición de privilegio, sino desde la vivencia de un individuo desestimado que hallaba en la lógica su único resguardo. Spinoza vivió en un periodo agitado, donde las contiendas religiosas y el dogmatismo marcaban el rumbo, pero él no se dejó seducir por fanatismos. Su propósito era comprender, y en esa comprensión percibió que todo, incluido el afecto, formaba parte de un orden natural. Para él, querer era reconocer aquello que nos vigoriza, aquello que nos impulsa a seguir existiendo. De esta manera, su concepción del mundo influyó profundamente en su concepción del afecto. Si el cosmos es una red de causas y efectos, el afecto también lo es. No es un impulso pasajero ni una excepción, sino una parte más de ese mecanismo universal. Y tal vez lo que hace a su filosofía tan inquietante es que, al disipar el misterio del afecto, también disipa la ilusión de dominio. Mientras que otros pensadores de su época hablaban de almas compañeras o sentimientos elevados, Spinoza aludía a la necesidad. No porque menospreciara el afecto, sino porque lo consideraba una manifestación de nuestra naturaleza más profunda. ¿No resulta paradójico que un hombre que vivió en soledad, alejado de su entorno social, haya sido quien mejor describió lo que implica amar? Además, su vida nos muestra algo fundamental. No se pueden cuestionar las ideas establecidas sin asumir un costo. Spinoza lo pagó con el aislamiento, pero nunca renunció a su búsqueda. En su obra ética, desarrolló su perspectiva de un universo donde todo se encuentra entrelazado, donde cada acción posee una causa y cada sentimiento una razón. Esta obra no solo es un tratado filosófico, sino también un esquema de su pensamiento. Y es aquí donde comprendemos por qué su concepción del afecto es tan singular. Para Spinoza, querer no es un acto de voluntad, sino un acto de discernimiento. Cuanto más comprendemos al otro, más lo queremos, no por decisión, sino porque nuestro ser se inclina hacia aquello que reconoce como favorable para su existencia. Esta idea surge de un hombre que, a pesar de vivir aislado, entendió el afecto en su forma más fundamental. Pero hay algo más. Su existencia es un recordatorio de que las ideas transformadoras nunca surgen en la complacencia. Spinoza desafió su era porque sabía que el pensamiento crítico exige renuncias, y su filosofía nos reta porque destruye nuestras ilusiones más preciadas, incluyendo el mito del afecto como un enigma inexplicable.
Comprender su vida es comprender su filosofía, y comprender su filosofía es enfrentarse a una verdad incómoda. El afecto no es un prodigio, es una consecuencia. Y una vez que lo percibes de esa manera, es imposible dejar de percibirlo. ¿Qué es el afecto? Según Spinoza. Si pensabas que el afecto era un arrebato del destino o una chispa mágica que surge entre dos personas, Spinoza te haría reconsiderarlo todo. Para él, el afecto no es un azar ni una emoción inexplicable. Es, en esencia, una manifestación de lo que somos y de lo que requerimos. Frío, quizás, cautivante, sin duda. En su Ética, Spinoza define el afecto como la alegría acompañada de la noción de una causa externa. En términos más sencillos, nos atrae aquello que nos provoca bienestar y que percibimos como algo ajeno a nosotros. Sin embargo, hay un punto clave. Ese bienestar no es arbitrario, sino que se origina en aquello que expande nuestra capacidad de vivir, que nos robustece. Si algo o alguien nos hace sentir más completos, más vitales, inevitablemente nos sentimos atraídos, no por decisión, sino por instinto. Esta noción se fundamenta en su concepto central del conato, un vocablo que denota esfuerzo o ímpetu. Según la perspectiva de Spinoza, cada entidad, ya sea una roca, un vegetal o un individuo, posee un ímpetu fundamental: persistir en su existencia, sostenerse y desarrollarse. En nuestro caso, los seres humanos, ese ímpetu no solo es físico, sino también emocional. Buscamos aquello que nos favorece, que nos enaltece, y el afecto, en su concepción, es precisamente esa sensación de júbilo cuando hallamos algo que fortalece nuestro ser. Considera esto: no nos sentimos atraídos por alguien por voluntad propia, sino porque esa persona, de alguna manera, satisface una carencia que ya albergamos. ¿Acaso no te ha ocurrido sentirte atraído por alguien que te estimula, que te impulsa, que te hace sentir a gusto contigo mismo? Para Spinoza, eso no es fortuito, es una consecuencia inevitable de nuestra naturaleza. Pero aquí surge la parte incómoda. Si nos sentimos atraídos por lo que nos beneficia, ¿qué sucede cuando dejamos de percibir ese beneficio? ¿Se desvanece el afecto? Según Spinoza, sí. Y es que, al ser una respuesta lógica a lo que nos rodea, el afecto no es eterno ni inalterable. Se transforma a medida que nos transformamos nosotros y nuestro entorno. Este punto contradice la noción sentimental del afecto eterno. Según Spinoza, las promesas carecen de valor si las condiciones cambian, no por frialdad o egoísmo, sino porque nuestra naturaleza nos impulsa a buscar lo que nos mantiene vitales y dichosos. Si algo deja de cumplir esa función, nuestro afecto inevitablemente se desvanece. Sin embargo, no todo es desalentador. Spinoza también sostiene que, al comprender las causas de nuestras emociones, podemos alcanzar un afecto más profundo y auténtico, un afecto que no depende de ilusiones, sino de entendimiento, un afecto que nace no de la idealización, sino del reconocimiento mutuo de nuestras necesidades y virtudes. Este tipo de cariño, según él, es inusual pero factible, requiere un nivel de entendimiento que supera la pasión pasajera. Es un cariño que no se basa en expectativas irreales, sino en aceptar al otro por lo que realmente es. Además, Spinoza señala que el afecto genuino no es inconsciente. Al contrario, es completamente alerta. No sentimos cariño porque desconocemos las imperfecciones del otro, sino porque entendemos su esencia y la aceptamos. Este tipo de afecto no teme a la variación porque no se basa en ilusiones fugaces, sino en una comprensión profunda y racional de lo que cada uno aporta al otro. Otro punto interesante es que, para Spinoza, cuanto más comprendemos a alguien, más lo apreciamos. La falta de conocimiento genera aprehensión y rechazo, pero la erudición profunda crea lazos firmes. Es decir, el afecto no surge de lo enigmático, sino de lo conocido, una idea radicalmente opuesta al romanticismo moderno que enaltece lo inexplicable. Spinoza también nos dice que, si bien el cariño es una consecuencia inevitable de nuestra naturaleza, no significa que no podamos cultivarlo. Al contrario, al comprender mejor nuestras emociones,
podemos consolidar el afecto y hacerlo más perdurable. Pero esto exige un esfuerzo consciente, conocernos a nosotros mismos y al otro, aceptar nuestras limitaciones y trabajar en conjunto para evolucionar. Así pues, ¿cómo define Spinoza al afecto? Se trata de la expresión de nuestro ímpetu vital, una revelación de nuestro apremio por subsistir y florecer. No es un enigma ni un portento. Es, en su esencia más prístina, una consecuencia de nuestra naturaleza. Y aunque pueda parecer menos lírico, también es asombrosamente inherente al ser humano, porque en última instancia, amar es entender, y entender es la máxima forma de autonomía que podemos alcanzar. El afecto como necesidad y no como decisión. Imagina que te dicen que todo lo que experimentas, incluso el afecto más vehemente, no es una elección deliberada, sino una mera manifestación de lo que requieres. ¿Resulta raro? No, pero así lo percibía Spinoza. Para él, el afecto no es una decisión voluntaria, sino un efecto inevitable de nuestra condición. No sentimos cariño por elección, sino por necesidad, ya que todo se origina en su interpretación mecánica del entorno. Según Spinoza, el cosmos entero opera como un mecanismo exacto, donde cada componente, incluyendo nuestras emociones, responde a una exigencia intrínseca. De la misma forma que un arroyo se desplaza hacia el océano por su naturaleza, nosotros sentimos afecto porque nuestro ser nos impulsa a buscar lo que nos beneficia. Consideremos esto a través de un ejemplo común. Cuando sientes necesidad de alimento, buscas algo para comer, no porque decidas hacerlo, sino porque tu organismo lo requiere. Para Spinoza, el afecto funciona de manera semejante. Buscamos individuos que nos proporcionen felicidad, estabilidad o desarrollo porque nuestra naturaleza lo demanda. No es una acción deliberada, sino una reacción innata. Esta idea desafía uno de los conceptos más extendidos acerca del afecto, el de la libertad. Nos agrada pensar que elegimos a quien sentir afecto, que el afecto es una acción noble de voluntad, pero Spinoza nos dice lo opuesto. El afecto es como un reflejo en el cristal, inevitable y determinado por lo que somos. Pero esto implica que el afecto es interesado, ¿verdad? No necesariamente. Para Spinoza, no existe el afecto desinteresado ya que todo afecto surge de una necesidad interna. Sentimos afecto porque encontramos en el otro algo que nos complementa, algo que nos ayuda a mantenernos y a crecer. Y lejos de verlo como algo negativo, él lo consideraba un hecho natural, parte esencial de nuestra existencia. Ahora, esto nos lleva a una pregunta incómoda. Si el afecto es una necesidad, ¿qué ocurre con la idea del afecto incondicional? Según la perspectiva de Spinoza, el afecto sin reservas es una quimera, no porque carezcamos de la capacidad de amar con intensidad, sino porque todo sentimiento amoroso depende de los factores que lo originan. Cuando dichos factores mutan, el amor también se transforma. Y aunque esto pueda parecer gélido, también nos libera de muchas expectativas que no se ajustan a la realidad. Un ejemplo evidente se encuentra en nuestras interacciones cotidianas. ¿Por qué dejamos de tener afecto por alguien? Con frecuencia, porque esa persona deja de brindarnos lo que necesitamos, no porque deseemos dejar de amarla, sino porque nuestra naturaleza ya no encuentra en esa persona lo que antes hallaba. Para Spinoza, esto no es un defecto moral, sino un proceso inevitable. Sin embargo, existe un aspecto clave. Aunque el amor nace de una necesidad, tenemos la capacidad de decidir cómo experimentarlo. Spinoza pensaba que al comprender nuestras emociones, podemos manejarlas de manera más efectiva. El hecho de que el amor sea una necesidad no le quita valor. Por el contrario, nos permite valorarlo como una parte fundamental de nuestro ser. Además, Spinoza sostiene que aceptar que el amor proviene de una necesidad nos otorga una ventaja. Nos da la oportunidad de analizar nuestros sentimientos, cuestionar nuestras respuestas y decidir si lo que amamos realmente nos beneficia. ¿Cuántas veces nos mantenemos en relaciones que nos hacen daño? Según Spinoza, esto sucede cuando olvidamos lo que somos realmente. El amor consiste en buscar aquello que nos da fuerzas. Si algo nos resta energía, es lógico que el amor se desvanezca.
Este planteamiento nos invita a pensar en nuestras propias vivencias. ¿Te has detenido a reflexionar por qué te atrae a alguien que parece tan distinto a ti? Spinoza argumentaría que, en el fondo, no es tan diferente. Existe algo en esa persona que cubre una necesidad interna, aunque no siempre sea fácil de notar a simple vista. Y cuando esa necesidad ya no está presente o se ve desatendida, el amor tiende a desvanecerse. Spinoza también señala que, aunque no podemos decidir a quién amar, si tenemos la opción de elegir cómo reaccionar ante ese amor, podemos permitir que nos domine o podemos comprenderlo y aprovecharlo como una herramienta para nuestro desarrollo. Este es tal vez el aspecto más liberador de su filosofía. Reconocer que el amor es una necesidad no implica rendirse, sino entenderlo para experimentarlo de manera más plena. Así, cuando expresamos "no puedo evitar amarte", según Spinoza, es más literal de lo que creemos. No elegimos amar, lo hacemos porque nuestra esencia nos lo exige. Y al comprender esto, quizás podamos amar con mayor sinceridad, siendo conscientes de que cada sentimiento que experimentamos refleja lo que somos en lo más profundo. El amor genuino, según Spinoza, es una idea que ha sido idealizada a lo largo de los siglos. Nos han hablado de un amor verdadero, sin condiciones, que va más allá del tiempo y las situaciones. Sin embargo, Spinoza, como era previsible, desafía esta idea. Para él, el amor genuino no es el que permanece intacto frente a todo, sino el que surge de una comprensión profunda, tanto de uno mismo como del otro. Spinoza no descarta la existencia de un amor real, pero su visión es muy diferente a la que comúnmente concebimos. En su perspectiva, el amor genuino no nace de una pasión desmedida ni de la idealización, sino de una comprensión lógica. En otras palabras, solo somos capaces de amar de forma auténtica cuando comprendemos lo que amamos y la razón de ese amor. No es un amor que pase por alto las imperfecciones, sino uno que las reconoce y las acepta. Para Spinoza, el amor verdadero es libre, aunque no en el sentido romántico habitual. Es libre porque no está sujeto a fantasías o expectativas poco realistas. Surge de la certeza de que amamos porque esa persona se preocupa por nuestro bienestar, no por casualidad ni por un destino fijo. Y este entendimiento, lejos de restar valor, lo fortalece. Pero aquí surge la pregunta crucial. Si el amor es una necesidad, como ya mencionamos, ¿cómo puede ser genuino? Según Spinoza, la clave radica en el conocimiento. El amor basado únicamente en el deseo o la carencia es transitorio, pero el amor que nace del entendimiento mutuo tiene el potencial de perdurar, ya que no depende de circunstancias externas cambiantes. Es un amor flexible, que se adapta y se fortalece con el tiempo, que no se desvanece cuando las circunstancias varían. Según Spinoza, esto indica que el amor verdadero no es constante, pero sí auténtico. No es perpetuo, ya que toda la naturaleza está en constante cambio, pero puede perdurar mientras haya un entendimiento sincero entre dos personas. Un amor de este tipo no tiene miedo al paso de los años ni a los obstáculos, ya que no se fundamenta en ilusiones efímeras, sino en una aceptación verdadera de la realidad. Spinoza también destaca que el amor genuino no es algo que busque controlar. Al darnos cuenta de que amamos porque eso nos aporta algo positivo, también comprendemos que el otro no nos pertenece. Amamos porque vemos en la otra persona algo valioso, no porque deseemos dominarla o poseerla. Y esta libertad, lejos de disminuir el amor, lo hace más fuerte, ya que elimina los celos, las expectativas irreales y las frustraciones inevitables. Esto no quiere decir que, para Spinoza, el amor verdadero sea distante o calculador. Lo que propone es que el amor más auténtico no es el que se rige por impulsos irracionales, sino el que nace de una comprensión profunda. Es un amor que sabe porque siente lo que siente, que reconoce sus imperfecciones, pero que aprecia la realidad del otro. ¿Cómo se forja ese amor genuino? Spinoza plantea que solo puede surgir a partir de un proceso de autoconocimiento. No es posible amar de manera auténtica a los demás si primero no nos comprendemos a nosotros mismos, ya que solo al reconocer nuestras propias necesidades, deseos y límites podremos establecer vínculos basados en la sinceridad,
no en expectativas o ilusiones. Este amor genuino, según Spinoza, también conlleva una libertad compartida. La clave no es depender completamente del otro, sino evolucionar juntos, respetando la individualidad de cada uno. En un entorno donde el amor a menudo se interpreta como una entrega total o una renuncia, Spinoza presenta una visión del amor en la que ambos se apoyan y se hacen más fuertes, sin sacrificar su identidad en el camino. Un aspecto destacado es que Spinoza sostiene que el amor genuino es algo activo, no algo que nos sucede de manera pasiva. No es simplemente una emoción que nos sobrepasa, sino una cualidad que desarrollamos mediante la comprensión. Al igual que cualquier otra faceta de nuestra existencia, exige esfuerzo, reflexión y compromiso, y es precisamente este esfuerzo consciente el que lo hace tan valioso. Además, Spinoza señala que uno de los mayores riesgos para el amor auténtico es la ilusión. Cuando elevamos a alguien a un pedestal, no estamos queriendo la persona auténtica, sino a una versión alterada de ella, y eventualmente esa fantasía se desvanece. Por esta razón, el amor genuino, según Spinoza, solo puede surgir cuando percibimos al otro tal y como es, sin falsedades ni expectativas poco realistas. Entonces, ¿es posible experimentar un amor genuino según Spinoza? La respuesta es sí, aunque no se trata del amor que solemos ver en las películas. Es un amor que nace del entendimiento, que crece a partir de la empatía y que perdura porque conoce su esencia. Un amor que no promete ser eterno, pero sí verdadero. Y aunque pueda parecer menos idealista, tal vez sea incluso más hermoso, porque amar con conciencia, sabiendo claramente por qué sentimos lo que sentimos, es un acto de coraje. Y según Spinoza, en ese coraje se encuentra la auténtica libertad de amar. Conclusión y reflexión final. Spinoza nos invita a ver el amor desde un ángulo que, aunque desafiante, también nos ofrece liberación. Nos ha mostrado que el amor no es un enigma profundo ni una casualidad del destino, sino una necesidad fundamentalmente conectada con nuestra esencia. Amamos porque anhelamos lo que nos fortalece, lo que nos brinda felicidad y nos permite ser. Aunque esta perspectiva pueda parecer menos idealista, nos brinda algo invaluable: claridad. Tras todo lo que hemos investigado, surge una pregunta inevitable. Si el amor es una necesidad inevitable, ¿tenemos algún poder sobre él? Según Spinoza, la respuesta sería afirmativa, pero no de la manera que solemos pensar. No podemos decidir a quién amar, pero sí podemos decidir cómo interpretar ese amor, cómo experimentarlo y cómo permitir que nos transforme. Y aquí radica lo más potente de su filosofía. Al comprender el amor, dejamos de ser sus víctimas. Ya no nos aferramos a sueños vacíos, ni tememos a los cambios, porque comprendemos que el amor, al igual que todo en la naturaleza, está en constante transformación. Según Spinoza, amar no es perderse en el otro, sino descubrirse a uno mismo a través de la conexión con el otro. Entonces, ¿qué nos queda tras aceptar esta verdad que nos desafía? Nos queda la oportunidad de amar de forma sincera, sin temores ni expectativas irreales. Nos queda la libertad de construir vínculos basados en el entendimiento mutuo, lejos de ilusiones fugaces, y, sobre todo, nos queda la certeza de que el amor, aunque es una necesidad, también puede ser una elección consciente hacia el crecimiento y la autenticidad. Spinoza nos señala que el amor genuino no es aquel que promete durar para siempre sin esfuerzo, sino el que se edifica a lo largo de los días con empatía y consideración. Es un amor que abraza las imperfecciones, reconociéndolas como parte inherente de nuestra humanidad. En realidad, lo que otorga valor al amor no es su constancia inquebrantable, sino el deseo de comprenderlo y nutrirlo. Reflexiona por un momento. Si dejamos de idealizar el amor y comenzamos a verlo como un reflejo de nuestra propia esencia, ¿no se vuelve aún más fascinante? Deja de ser un simple azar y se convierte en un espejo que revela quiénes somos y lo que realmente necesitamos. Spinoza nos anima a observar ese espejo sin temor de aceptar lo que reflejamos y a edificar desde esa base. Su pensamiento, además, nos impulsa a cuestionar nuestras relaciones. ¿Amamos realmente al otro por quien es, o más bien por lo que deseamos que sea?
¿Cuántas veces hemos confundido la necesidad de estar acompañados con un amor auténtico? Spinoza nos recuerda que solo cuando entendemos estas distinciones podemos acercarnos al amor genuino. Y lo más interesante de su perspectiva es que no nos pide rechazar el amor, sino abrazarlo con una mayor conciencia. Nos enseña que el amor no pierde su hermosura por ser una necesidad. Al contrario, se hace más humano y auténtico, ya que al darnos cuenta de que amamos por lo que el otro nos ofrece, también aprendemos a valorar esa contribución y a responder de manera sincera. Desde la perspectiva de Spinoza, el amor no es una carga, sino una oportunidad. Una oportunidad para crecer, aprender y aceptar. Nos demuestra que no existe contradicción entre amar y ser libres, porque la verdadera libertad no radica en huir de nuestras necesidades, sino en entenderlas y abrazarlas. ¿Acaso no resulta más liberador comprender que amamos no porque el destino haya decidido por nosotros, sino porque es una necesidad de nuestra naturaleza? Aquí es donde Spinoza nos presenta un desafío. Podemos amar con los ojos bien abiertos, conscientes de que el amor no es ni perfecto ni eterno, pero aún así darnos completamente a él de manera genuina. Esa es la verdadera prueba, y quizás también la verdadera recompensa. Ahora te pregunto, ¿de qué manera cambia tu perspectiva sobre el amor después de conocer la visión de Spinoza? ¿Sigues creyendo en los ideales románticos tradicionales? ¿O este filósofo ha planteado una duda que ya no puedes dejar de considerar? Déjame tu opinión en los comentarios. Me encantaría saber qué piensas y si esta reflexión filosófica te ha cautivado tanto como a mí. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas más contenido como este. Si este video te hizo pensar, dale me gusta y compártelo con alguien que, al igual que tú, quiera ver el amor desde un enfoque diferente. Porque al final, como diría Spinoza, entender es la forma más genuina de amar. Gracias por estar conmigo hasta aquí. Nos vemos en el siguiente video.